Hola, mi nombre es David Soler, os doy la bienvenida a mi canal. Como ya sabéis, aquí hablamos de marketing digital, normalmente desde una perspectiva más de estrategia y concienciación y también temas de actualidad y algunas veces de algún tema técnico. Hoy precisamente vamos a hablar de un tema técnico y vamos a hablar de qué herramientas uso yo para el análisis digital de proyectos web de mío y de mis clientes. Entonces os voy a enseñar las herramientas y os voy a enseñar las métricas más importantes. Sobre este mismo, en la descripción vais a encontrar un artículo que escribí para mi blog donde explico más o menos lo mismo y os puede servir pues como de material adicional o si preferís leerlo. Pues venga, voy a abrir la pantalla y nos vamos a ya introducir en todo el análisis web. Primero empiezo por explicar un poco las herramientas. Esto que veis ahora, esto es Google Analytics 4. Bueno, ya no tiene sentido que hablemos de Google Universal Analytics porque en el año a mitades del 23 dejará de recoger datos y a finales del 23 probablemente lo discontinúen y se elimine hasta la data que esté incluida en lo Universal. Entonces, si no lo tenéis, la primera cosa que tenéis que hacer es configurar Analytics o hacer un upgrade o llamarle como queráis. Vale. La segunda herramienta importante que hay que conocer, o que yo utilizo muchos, Google Tag Manager, que es lo que me permite etiquetar las acciones que yo quiero medir de mis clientes y las mías en la web. Tú le vas mandando información de otros eventos, para entendernos, para explicarlo sencillo. Y aquí puedes tener cosas como, por ejemplo, yo tengo, pues, por ejemplo, el pixel de Facebook aquí. Entonces esto hace que la web vaya un poco más rápido. Entonces, para que os hagáis una idea, esto mide las cosas, por llamar de alguna manera, que Analytics no mide de manera ordinaria. Analytics no sabe cuál es la diferencia entre un envío de formulario de cliente o, por ejemplo, suscripción al blog, que es otra cosa que yo quiero medir. Pero de esta manera yo lo mando a todo a un tercer sitio, que os explicaré ahora, y me es mucho más fácil después de gestionar. Bueno, la tercera herramienta que yo os decía ahora que necesito, y dónde mando esto, es esto que llamamos Google Data Studio, que no es más que un visualizador de datos. Aquí en estas miniaturas lo podéis ver, pues esto es una manera mucho más profesional, obviamente, pero mucho más fácil que ver puros datos como estos de aquí. Cuando tú ves esto, que te lo puedes descargar y que te bajará un PDF y que todo será fantástico, aquí lo vais a ver muchísimo mejor. Esto no hace más que ser un lugar que acumula fuentes de datos externas, yo que tengo mías y de mis clientes, pero podéis ir aquí y aquí veréis todas las que admite, pues admite 22 de Google y luego emite 594 de otras fuentes. Por aquí podéis poner Sendinblue, por ejemplo, que es un sistema de email marketing, yo que sé, Facebook Ads, cosas de SEMrush, LinkedIn Ads, y que hay varios, no solo de este proveedor, de Supermetrics, habrá otros, Amazon, yo que sé, hay muchísimos, cualquier cosa que os imaginéis, ¿vale? Podéis poner HubSpot, probablemente hasta voy a ver, pero MailChimp se podría colocar, los que utilicéis MailChimp como yo, las páginas de LinkedIn. Entonces, una vez los tienes conectados, simplemente creas los informes. Hay muchos informes que ya vienen predeterminados, con el que es lo más fácil, o sea, que es que activéis este informe y cambiéis los conectores, y si no, pues os creáis uno a vuestro gusto. Hay otro vídeo aquí en el canal y escribí también en mi blog sobre Data Studio hace unos 2 o 3 años, que es cuando empecé a usarlo, de la cuarta y última herramienta, que es Search Console, que es lo que pasa justo antes de que alguien entre en mi web, ¿vale? Y yo necesito saber lo que ocurre. Pues esto te dice, por ejemplo, pues las palabras por las que estás mejor posicionado, las páginas mejor posicionado, ¿ok? Bueno, pero como os decía, vamos a hablar de las cosas que hay que medir y dónde las encuentras, en este caso GA4, que es lo que os animo a usar y a dejar ya Universal Analytics, ¿vale? Entonces, acordaros, en el post encontraréis que, claro, si no tenéis claros los objetivos, no sabréis qué medir. Así que yo hoy voy a hablar en genérico, voy a explicar algunas métricas que creo que son interesantes leer,
pero lo importante es que lo adaptéis a vuestro interés y a vuestra estrategia y a vuestra táctica. Así que lo primero que tenéis que hacer es tener muy claros los objetivos, ya sean de marketing digital o de una táctica concreta de marketing digital, y así al lado podréis poner, cuando conozcáis un poquito obviamente, cuáles son las métricas que os ayudan a saber si ese objetivo se está alcanzando o no se está alcanzando, ¿eh? ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Como os decía, os voy a enseñar lo que deberíais medir, ¿vale? Esto es un resumen de todos los informes, así que yo voy a ir directamente a lo que me interesa. Aquí veis un tiempo real, que es lo que está pasando en los últimos 30 minutos. Vale. Esta es la primera gran carpeta, por llamarla de alguna manera, o el primer bloque de GA4, y vamos a ir viendo algunas de las cosas importantes. Este no es un vídeo para que aprendáis a utilizar GA4, porque hay cursos por ahí que lo explican muchísimo mejor que yo, ¿eh? Solo para que os quedéis con lo que vale la pena medir para empresas pequeñas y que no han empezado y que no saben o no están muy seguras de por dónde tienen que ir, ¿eh? Entonces no voy a tratar de llegar al límite. Entonces vamos a ir primero a esta parte. Esta parte te explica cómo llegan tus usuarios, ¿vale? Y entonces tienes un resumen aquí y luego lo tienes más al detalle. Fijaros que lo que nos está diciendo aquí es cuáles son los canales por los que nos llega la mayoría de nuestro tráfico. Pues en mi caso, pues todos tendréis tráfico orgánico, el tráfico directo, el tráfico que viene de campañas de display, y de lo igual que me lo habla en términos de usuario, te lo puede dar en términos de sesiones. Esta es la primera cosa, o una de las primeras cosas que hay que medir. Es lo que llamamos fuentes de tráfico. Entonces, en las siguientes dos pantallas lo único que vais a ver es esta misma información, pero abierta, quiero decir, por usuarios y por sesiones. ¿Vale? Entonces aquí tenéis lo mismo que veíamos antes era un resumen, y ahora ya tenemos más información, porque ahora nos dice cuántas han generado interacciones, interacción del usuario, tiempo de interacción, y esto son métricas más del detalle que podéis o no tener en cuenta. ¿Vale? Si os fijáis aquí que pone eventos, esto es lo que explicaba hace un momento sobre cosas que mide Tag Manager. Tag Manager en realidad lo que manda son eventos. ¿Vale? Entonces yo ahora aquí pues podría ir a mirar y veis, y tengo de algunos de los que hemos visto antes, justamente este lo hemos visto, y este también, justo los tres, pues yo quiero saber cuántos clics han generado en redes sociales, cuántas suscripciones al blog me ha mandado o he conseguido por cada, pues mira, podemos verlo por cada canal, por ejemplo, vamos a verlo por curiosidad. Vale, pues esto me está diciendo que 18 de los 26 suscriptores que he conseguido en el periodo, 18 han venido por orgánico, 6 han venido por, no se ve, por directo, y dos no tienen idea. Bueno, pues esto lo podéis hacer con todo. Vale, por lo tanto, la primera cosa, ¿de dónde nos viene el tráfico? La segunda tiene que ver con esto que acabáis de ver, que es, vale, ¿cómo interactúan los usuarios con mi web? ¿Qué tipo de eventos hacen? Y como os decía antes, algunos son automáticos, no tenéis ni que hacer nada. Pues por ejemplo el Page View o el Session Start vienen directo. Y estos de aquí abajo son los que yo he colocado. Clic menú, clic en enlaces. Como siempre, esta es una parte de resumen y luego la gracia está en entrar a los eventos. Estos eventos que veis aquí, que yo tengo definidos 23, los podéis ver aquí si los abro, que son esos que estaban, acordaros, aquí. Pues de cada uno de estos eventos, pues yo puedo abrir uno cualquiera y me va a dar más información, ¿vale? Pues me va a dar más información del detalle del clic del teléfono. Y ¿veis? Aquí me está diciendo cuando han hecho clic en el teléfono o en el mail, desde qué página lo han hecho, esa página qué URL tenía, por qué fuente ha llegado. Algunos de estos eventos son conversiones. Las conversiones son las cosas que quieres que pasen. En mi caso, para mí son conversiones cuando alguien comparte mis contenidos en una red social, cuando alguien se suscribe o cuando alguien me manda un formulario. Pues vosotros definiréis, si tenéis un e-commerce, pues eso, el e-commerce. ¿Qué más merece la pena medir? Bueno,
este es un clásico. Merece la pena medir qué páginas de tu web tienen mejor resultado, que con hasta aquí tendríais suficiente, pero luego es importante que veáis el resto de la información, por lo menos el tiempo que están, o de allí hacia dónde van, o estas páginas, pues qué eventos generan. Pues lo mismo, si le digo suscripción, ahora voy a ver, como veíamos antes por canales, pues que resulta que esta página es la que más suscriptores me genera, 6, o en este periodo, ¿eh? La siguiente es simplemente mi home. Y luego pues este valor me genera otro y así. Y podéis ir descubriendo si, hombre, hay páginas que tienen mejor performance que otras. Siguiente dato importante es ver datos sociodemográficos. Normalmente lo que nos interesa saber es de dónde provienen nuestras visitas. Vale, si entramos aquí vamos a ver los detalles de la ciudad. El siguiente es esto que llamamos tecnología, que básicamente es ver los dispositivos desde los que los usuarios visitan nuestra web, ¿vale? Pues te va a dar el navegador, tal vez el navegador no te diga nada, especialmente según qué país. Las cosas que sí te dicen ya, empieza aquí. Si tienes mucho mobile, pues es algo que te tienes que mirar con cariño, mobile. Luego, usuarios por resolución de pantalla, y podríamos llegar a detalles un poco más abajo, que hasta sería, por ejemplo, pues el tipo de dispositivo. Otras cosas que os pueden interesar es, por ejemplo, Search Console, que he dicho que no le daríamos mucho detalle, pero sí es importante que sepáis aquellas búsquedas por las que más salís. Y si os acordáis, lo hemos visto antes aquí, que os he dicho las consultas y las páginas, y ahora lo estáis viendo desde aquí. Si vinculáis las cuentas que tengáis de Google, pues conseguiréis no tener que saltar de aplicación y desde aquí podéis ver las que interesan, ¿vale? Y aquí, en tráfico de búsqueda orgánica, aquí lo tenéis por URLs, o sea, es decir, que estas dos consultas las tenéis aquí, ¿vale? Esto es lo que os manda hasta aquí. Luego hay otra parte técnica que nos da Google Search Console que no toca hablarlo hoy, por lo tanto no vamos a entrar al detalle de ella. Igual que os he dicho que yo utilizo Google Data Studio, GA4, como yo tenía Universal Analytics, también genera sus propios informes, si queréis, ¿eh? Para los que no queráis usar Google Data Studio y no os queráis liar. Pues igual, veis, yo puedo tener aquí un informe de embudo de conversión o de eventos en la web, que puedo darle aquí y lo podéis construir, para que hay que construirlo, y también se puede hacer, evidentemente, desde las propias páginas. Si veis aquí, yo le doy a compartir este informe y yo puedo descargar un archivo, puedo descargar un PDF. Esto lo podéis hacer desde casi cualquier página, por no decir desde cualquier página. Y igualmente esta parte os la podéis personalizar aquí, ¿vale? Y por último la parte de configuración, que si os dais cuenta, estos datos que veis aquí, que estos son eventos, estos eventos son los que salen de aquí. Entonces cuando yo los activo, entonces llegan hasta aquí, ¿vale? Yo ya sé que muchas de estas cosas las vais a encargar o las va a hacer alguien por vosotros y por vosotras, y una agencia o un profesional, pero creo que vale la pena que conozcáis un poco las tripas para que tengáis mucho más criterio a la hora de contratar o sepáis qué trabajo estáis dando y por qué. Bueno, pues hasta aquí la píldora de hoy. Espero que os haya gustado. Os podéis suscribir, activar la campanilla y de esa manera os enteraréis de cada vez que publique un vídeo nuevo. También me podéis seguir en mis redes sociales o en mi web y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.